Buenas tardes. Como todos me conocen, soy la profesora Graciela Mendoza. De nuevo le doy la bienvenida en este ciclo de capacitaciones que venimos realizando desde el equipo de prácticas preprofesionales del Instituto Superior de Servicio Social Remedio Escalada de San Martín. En este nuevo encuentro vamos a trabajar el tema de suma interés, que es trabajo social en tiempos inesperados, aporte desde la perspectiva psicosociológica institucional. También es hoy un tema por el cual nos vamos acercando virtualmente tanto a los docentes, a los alumnos y a la comunidad en general, para seguir con este ciclo de capacitaciones que lo venimos realizando desde la semana pasada. Bueno, en este momento le voy a dar con la profesora María del Carmen Bastazzini, quien va a hacer presentación del disertante que tenemos hoy. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por sus presencias. Sabemos que es probable que haya gente nueva que nos esté acompañando en este día, así que en principio decirles que este ciclo de capacitación comienza en el marco de el desarrollo de las prácticas preprofesionales de la carrera de trabajo social. Y en ese marco decidimos encarar este trabajo o este ciclo de manera de acompañar estos procesos que vamos realizando. Bueno, estamos muy a gusto con este trabajo. Lo que quiero destacar que a partir del primer encuentro ya comenzamos a trabajar interdisciplinariamente, tenemos la presencia de diferentes disciplinas que nos están acompañando también en este proyecto. Tenemos la presencia de la licenciada en sistemas, Carolina Amable. También tenemos el acompañamiento de los licenciados en comunicación, la licenciada Ana María Escobar y el doctor Marcelo Daniel. Entonces también este logro que comienza con una propuesta de capacitación se va fortaleciendo para ir siendo pensado a nivel institucional. Bueno, me toca el enorme placer de presentar al colega Germán Bianco Dubini. Algunos ya lo conocen porque él ha visitado nuestra casa, y decirles que Germán es licenciado en Trabajo Social, es magíster en Desarrollo Cultural y Comunitario, es docente de la Cátedra de Psicología Institucional de la carrera de Trabajo Social de la UBA, con quien hemos coordinado bastantes actividades y estamos trabajando mancomunadamente con ese equipo, desde la Cátedra de Instituciones. Es además asesor del área de gestión cultural del programa de cultura del CFI, es autor y coautor de artículos del campo cultural e institucional, y autor de los libros Trabajo Social y Autonomía Cultural, que fue editado por la editorial Espacio, también su segundo libro, de Chasquis y Pizarros, que fue editado por la editorial Cicus, y es además miembro del comité de redacción de la revista regional de Trabajo Social. Está producida por Ediciones para América Latina, Montevideo. Bueno, le damos la bienvenida, Germán, sabés que siempre es un gusto tenerte con nosotros y estamos con bastante expectativa, tenemos a nuestros alumnos, docentes y hay colegas de la región que nos están acompañando, a los que saludo especialmente. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por siempre insistir, convocarme, siempre es un placer encontrarnos y además con diferentes temas. A ver, cuando planteamos esta situación, lo planteamos no como la cuestión de la pandemia, muy particularmente del COVID, sino más bien como el trabajo frente a lo inesperado.
este caso más particular, en el caso de la disciplina del trabajo social, y mucho más singularmente con el tema del trabajo sobre prácticas profesionales. A ver, tenemos una hora, y la idea es generar intercambio. Yo lo que primero quiero hacer es muy cortito, comentarles cómo trabajamos nosotros en la cátedra. Tenemos una respuesta frente a esta situación, sino en realidad tratar de todo el trabajo institucional es escuchar las prácticas y analizar la singularidad. Entonces, reaccionan de la misma manera frente a situaciones similares. En algunos casos, una determinada situación puede reaglutinar a un grupo frente a una situación que los convoca, que comparten, y generan acciones concretas, argumentadas, fundamentadas, más allá de que pueda haber errores o no, pero tiene un análisis y un desarrollo activo. Hay otra gente que por ahí viene trabajando muy bien, y una situación como esta puede disparar una inmovilización o hasta una crisis. Por eso no hay una misma, por lo menos desde la perspectiva psicoinstitucional, no hay una única respuesta frente a todo. Lo que sí tenemos es un bagaje más o menos teórico-conceptual para ir tratando de analizar lo que ocurre a las personas en sí, a los grupos de trabajo, a partir de lo que cada uno y una va comentando. Por eso nosotros, si bien tenemos un marco teórico, que le voy a explicar muy sintéticamente, siempre todos los autores que trabajamos, que tienen que ver sobre todo con una origen de regambre francesa, pero también con mucha experiencia en Argentina y otros países, ¿no? Pero sobre todo de francófonos, como Canadá, por ejemplo, también con equipos de Argentina. Quiero decir que son siempre gente que estudia el terreno para analizar, fundamentar, generar conocimiento a partir de dispositivos concretos, pero que ese conocimiento no se plasma solamente en libros para que otros intenten hacer con eso algo, sino que estos mismos grupos de trabajo, que vamos a ver que pueden ser distintas corrientes dentro del mismo movimiento institucionalista, tienen luego dispositivos de intervención muy precisos que tienen mucha relación con su marco teórico, con la metodología de trabajo y con los objetivos y alcances que desea conseguir. ¿Me escuchás, ¿Qué Germán? quiere decir esto? Sí. ¿Podrías subir un poco el volumen? Porque me dicen acá que no se te está escuchando. Yo tengo todo el volumen arriba. ¿Sí? Bueno, o por ahí acercarte Ahí un poco más, no sé. Ahí se me escucha Ahí le mejor. pedimos. Sí, a ver, sí, están escribiendo que no se te escucha bien, por eso es que No. vamos a producir los ajustes necesarios. ¿Sí? Ahora, Podés seguir y vemos. ¿cómo se me escucha ahora? Yo te escucho bien. Bueno, no sé si quieren que repita todo o... No, está, a ver, ahí estoy. Cuando Ahí te me dicen que... acercás, se te escucha mejor. Bueno, ¿ahí escuchan mejor? Ahí, Bueno, sí, dale. a sintetizar les decía, entonces, que todos estos autores, y de paso ya me explayo un poquito, nosotros en la cátedra trabajamos, en principio, con aportes de lo que se llama desde los años 60, acá en Francia, el movimiento institucionalista, que tiene 7 corrientes. Nosotros en la cátedra, y porque son las más utilizadas en Argentina históricamente, trabajamos la línea de 3. O sea, acá me dice que no tengo auriculares, así que no puedo hacerlo. Les quiero decir, entonces, que usamos 3 corrientes que se llaman socio-psicoanálisis, análisis institucional y psicología institucional psicoanalítica. Cada una de esas corrientes tiene sus referentes, ¿sí? Son complementarias entre sí, no son lo mismo, pero todas tienen en común un aspecto.
como son de alguna manera marxistas críticos, es decir, siendo marxistas, son críticos del marxismo en relación a la transformación social que no se dio tal como se esperaba, o donde se dio, en algún caso, la cuestión socialista se transformó en cierta cuestión dictatorial, ejemplo, la Rusia de Stalin. Ellos intentaron, es algo muy brutal, cortes y cortes y cortes, pero quiero por lo menos llegar, para que ustedes se den cuenta que estos son gente plantean, quizás a emoción de las instituciones, es decir, haciéndolas lo más democráticas posibles, con la mayor participación de sus trabajadores y trabajadoras posible, de manera argumentada, fundamentada, quizás sea más posible generar transformaciones en lo social, que sería visto, según la perspectiva de Castoriadis, como la institución amplia. Entonces, cuando nosotros hablemos de institución, vamos a tener como tres líneas. Una puede ser, como decíamos, toda formación sociocultural que está instituida por costumbre. Son prácticas que las comunidades se van brindando y que eso de alguna manera condiciona y en algunos casos hasta determinan determinadas conductas, comportamientos. Una es el lenguaje, por ejemplo. Ahora, el lenguaje, como ustedes saben, después, más allá de que se comparte, cada uno le da distintos sentidos. Esto ustedes lo pueden ver que si determinada gente que va de un lugar a otro, aún siendo de Argentina, puede ser que en determinada comunidad haya modismos o sentidos y significados de determinadas palabras que son comunes, que sin embargo, si uno viene de afuera, podría no comprender lo que uno está hablando. O sea, no solo una lengua diferente, no los sentidos diferentes que se le dan a la lengua, pero la lengua es una institución, porque es una práctica que por cultura se va generando. En algunos casos, además, se instituye formalmente cuando un Estado, por ejemplo, plantea que el español es la lengua de determinado país. En todo caso, con el tiempo, en las luchas, se ha ido generando también la autonomía o la incorporación de las lenguas originarias en la educación intercultural, por ejemplo. Digo, para dar un ejemplo, es el lenguaje. Otra mirada de la institución tiene que ver específicamente con un establecimiento de trabajo. Es decir, la expresión mínima de una institución es una organización del trabajo. Puede ser una escuela, puede ser un hospital, puede ser una institución educativa como el instituto, donde forma estudiantes, futuros graduados en la Tecnicatura de Trabajo Social, puede ser un hogar para gente en situación de calle, es decir, un establecimiento. Esa sería la definición más material de las instituciones. Y después, desde la perspectiva del análisis institucional, cuyo referente es René Gouraud, quiero comentarles, hago un paréntesis, que todos los autores, tanto de las tres corrientes del movimiento institucionalista que les estaba hablando, y además la psicodinámica del trabajo, que es una línea, una disciplina que si bien no forma parte del movimiento institucionalista, porque no se plantea como fin la transformación de la sociedad, sino la mejora de las condiciones de trabajo específicamente, los referentes, sea Gerard Mendel, del sociopsicoanálisis, de René Gouraud, del análisis institucional, o Malfé, Ulloa, de la psicología institucional psicoanalítica, lamentablemente todos han fallecido. Sin embargo, todavía hay discípulos de esos referentes que continúan trabajando la línea. Christophe Dejoule, que es el referente de la psicodinámica del trabajo, sí está vivo, ya está grande, pero sigue generando acciones y liderando el grupo de trabajo de oficios y es permanentemente brinda conferencias y publicaciones de libros, por si lo quieren conocer. Y de hecho les comentaba a las profesoras antes de comenzar que este sábado 30 de mayo hará un conversatorio de la psicodinámica del trabajo en relación del trabajo en tiempos de pandemia, como dato para que tengan en cuenta que él sí por ahí especifica sus situaciones allí. Hasta el momento, ¿se comprendió más o menos el marco?
Bien, bueno, por medio de María del Carmen les he enviado un texto donde ahí lo más importante es un instrumento metodológico que de alguna manera compiló Ricardo Malfé, que es representante, es argentino, además, y como les decía, fallecido, ha sido docente de psicología en la Universidad de Buenos Aires, y en realidad él es además un poco el referente de quienes fueron los dos titulares de nuestra cátedra, tanto de Juan José Ferrarós como de María José Acevedo, hasta hace poco, hasta que se jubilaron nuestros docentes. Ellos han sido también sus discípulos. O sea, ellos trabajaron con nosotros siempre a partir de la primera mano de estos dispositivos. Pero bueno, a partir de esta situación institucional, Ricardo Malfé lo que ha hecho es incorporar dos grandes dimensiones para considerar instituciones cuando pensamos en instituciones. Es decir, cuando uno va a trabajar, esto quiero que lo pongan ustedes mismos en perspectiva respecto a lo que están haciendo hoy, ¿no? Uno pertenece a la institución, que puede ser el medio de Escalada de San Martín, con una función muy clara, que puede ser referentes o supervisores de las prácticas preprofesionales, para lo cual, entonces uno, en principio, podría creer que solo importa lo que hago del trabajo, es decir, la psicodinámica que diría sobre esto, la tarea prescripta, es decir, cuáles son los objetivos, las funciones, los recursos con los que cuento para hacerlo y mi saber que supuestamente he adquirido en la formación preprofesional, la trayectoria en la formación continua, y entonces el trabajo sería eso. Todo lo que sale fuera de ese trabajo sería algo que se desvía del orden original, por lo cual podría ser pasible de ser sancionado o evaluado negativamente porque no se corresponde con lo planteado. Bien, entonces, acá me piden alguna bibliografía, yo después les voy a compartir con las profesoras todo nuestro programa de cátedra y ahí pueden, en todo caso, profundizar en estos contenidos y de hecho tenemos subido, les podemos pasar la bibliografía digitalizada. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que esa sería una visión del trabajo correcta, mucho más anclada en lo que llamamos la dimensión material funcional. Es decir, hay cierto aspecto de la razón racional, por lo cual uno piensa la tarea. Esto lo pueden también, formas de pensar, lo puede pensar solo una jerarquía y el resto solamente viene y opera y reproduce en todo caso, o puede construirse conjuntamente, colectivamente o en distintos formatos vía jerárquicamente, por distintos grupos. Eso tendrá que ver con el estilo, en todo caso, de cada institución o el estilo de quienes llevan a cabo las conducciones y también al mismo tiempo de las propuestas de las bases. ¿Qué quiere decir esto? Que esa es una dimensión importante que existe y va a existir siempre, porque una institución, por ejemplo, que informa técnicos en trabajo social, lo que se espera es que salgan graduados técnicos y técnicas en trabajo social y no que salgan, por ejemplo, animadores de cumpleaños. Quiero decir con esto, puede haber diferentes técnicas, pero se supone que la animación sociocultural o de fiestas se forma uno en otro espacio. Entonces sería raro, por ejemplo, decir, ¿cómo? Te llamo para intervenir en salud y vos me estás organizando una fiesta de cumpleaños. Entonces, ahí hay un sinsentido y hay algo de lo material que no se cumplió. Perfecto. Uno espera que una institución que forma trabajadores sociales termine formando trabajadores sociales en función de un programa que fue pensado previamente. Después uno puede cuestionar o no ese programa, discutir qué materias, etcétera. Por eso cada tanto en general hay reforma de programas porque hay otro atravesamiento que es importante, que también lo tiene la perspectiva institucional, que es el atravesamiento histórico. O sea que una organización, por definición, es un espacio donde se lleva a cabo una tarea, o varias, por lo cual hay cierto consenso en que eso es valorado socialmente. ¿Qué quiere decir?
Entonces, que se supone que las sociedades de Chaco, Corrientes, ven con buenos ojos, podríamos decir, que la institución San Martín, Remedio de Escalada San Martín, exista y forme trabajadores sociales, porque de alguna manera se espera que de esos técnicos, que después pueden convertirse en licenciados, sean Formosa, sean Córdoba, sean Misiones, generen acciones que permitan garantizar los derechos de las poblaciones más vulneradas. Por ejemplo. Entonces eso tiene una valoración social que al mismo tiempo está avalada por aquello que representa la institución por definición, que es un Estado. No hablamos de gobierno. El Estado como institución es la que termina avalando en una nación esa cuestión. O sea, si la institución hoy tiene esa valoración es porque además formalmente tiene un reconocimiento legislado, legal, por un Ministerio de Educación, por ejemplo. Después pasará por las provincias de Corrientes y Chaco, etcétera, etcétera. Y por la formación profesional. O sea, hay varias instancias que avalan además eso. Pero además hay un atravesamiento. Por eso en un momento nació esa institución, con el tiempo por ahí se puede modificar ciertas materias. Pongámosle que cuando la institución se creó, seguramente por ejemplo, las leyes sobre niñez, si es objeto de derechos, si es sujeto de derechos, si ahora es un sujeto con derechos, eso puede ser un lado, o el matrimonio igualitario, o la identidad de género, digamos. Hay contextos y materiales que no estaban por ahí, en el inicio originario de la institución y en los programas, y seguramente con el tiempo, eso, ese atravesamiento histórico, y depende de las luchas, de cómo se trabaje también en lo social, permea a las instituciones, y en este caso en el trabajo social, y en algunas materias, seguramente se incorpore material eso. Y lo mismo, como decíamos, del lenguaje, ¿no? Con el lenguaje inclusivo, todos, todas, todes. Entonces, genera momentos de discusión, de tiempos de acostumbramiento, de reaprendizaje, y bueno, seguramente los estudiantes que hoy transiten por las aulas y por los pasillos del instituto, en un tiempo quizás hablen muy diferente de cómo se habló hasta hace 5 o 10 años atrás. Entonces, eso, toda institución tiene un atravesamiento histórico, ¿sí? Por eso hablábamos también de lo inesperado. Pero además, y esto es clave, y esto es lo que muchos a veces se pierden, y en todo caso, es el aporte que la perspectiva psicoinstitucional realiza, es que además de la mirada material funcional y los contextos objetivos de existencia, digamos, donde vivís, de qué manera, con qué recursos, es que hay una dimensión simbólico-imaginaria. ¿Qué quiere decir esto? Que frente a las condiciones objetivas hay factores que tienen que ver con creencias, mitos, imaginarios, ideologías, y además de eso, todo el proceso de socialización por el cual hemos pasado, pero además de eso está la subjetividad de cada persona. ¿Qué quiere decir esto? Que ante las mismas situaciones, incluso ustedes pueden corroborarlo, hermanos y hermanas de una misma familia muchas veces no reaccionan igual frente a una misma situación y se supone que están formados, criados, socializados de una manera muy similar. Entonces quiere decir que hay distintos procesos por los cuales uno va también transitando históricamente, que frente a diferentes situaciones hay un componente importante también de la subjetividad. ¿Con esto qué quiere decir? Ni es todo objetivo, ni es todo subjetivo. El tetraedro que ustedes tienen ahí, que es la herramienta planteada por Malfait, justamente les plantea una dimensión material funcional que incluye el polo de la fisis, se llama, que sería todos los aspectos que tienen que ver en una institución con el espacio, por eso se llama el subsistema ecológico. Ustedes cuando van a un trabajo, bueno, pueden ver el territorio, de qué materiales están hechos los espacios de trabajo, cómo está distribuido el plantel de trabajo. También están las condiciones en las que se encuentra ese lugar, es lo que llamamos nosotros las condiciones y medio ambiente de trabajo, ¿no? Si posee
por ejemplo, desde perspectiva tecnológica, si posee ventiladores, aire acondicionado, pero también si posee divisiones, depende de la temática que trabaje, que permita cierta intimidad o privacidad cuando uno tiene que hacer entrevistas de un contenido que expone por ahí a las víctimas o a determinada población a situaciones que uno no desea, por ahí que otras personas lo estén escuchando. Entonces hay que ver si el espacio está pensado para eso. Perdón, yo veo que estoy como medio momentos en retraso. ¿Se me escucha bien? Si alguien me puede responder. Bien, bárbaro, sigo. Entonces, esa es el polo material. Después hay otro polo, que es el llamado polo de la crátesis, que tiene que ver con el poder o los poderes que circulan en las organizaciones. Y acá tenemos dos tipos de poder. Uno puede tener el poder que tiene que ver más clásico, el sociológico, la relación de fuerzas, que es entre uno o un grupo que somete y uno u otros que son sometidos, que es un poco la historia de la humanidad, si quieren. Entonces, donde ahí en lo institucional las jerarquías en general utilizan su poder formal a partir de su estilo para generar condiciones de trabajo determinadas o a través de distintas estrategias de manipulación para llevar a determinados grupos de trabajo hacia zonas que se les dice de certidumbre. Quiere decir que si yo llevo al plantel de trabajo a situaciones en las que yo puedo más o menos predecir determinadas respuestas a partir del poder que tengo dentro de la institución, ese grupo cada vez va a tener menos posibilidades de ejercer su creatividad, de generar nuevos saberes, porque ese poder lo que intenta es tener el control sobre todas las actividades y momentos del trabajo, ¿sí? Entonces, de todas maneras, se reconoce que en toda institución siempre hay zonas de incertidumbre. Por ejemplo, en el trabajo social, el oficio que tienen cada uno de los trabajadores, muchas veces el conocimiento del campo, el conocimiento del territorio, permite muchas veces, por ejemplo, dando ejemplos, por ejemplo, en causas judiciales, uno sabe que determinado juez actúa de determinada manera y si yo elevo determinado informe en determinado momento y por el tema del turno cae tal día, sé que le va a tocar determinado juez. Entonces hay colegas que estratégicamente atrasan haciendo su trabajo, pero en vez de entregarlo el miércoles, lo entrego el jueves, porque sé que el juez ese que recibe los informes o los nuevos ingresos los jueves, tiene una mirada que por ahí comparte la perspectiva de ese colega para poder entender el análisis de la situación que se está presentando. ¿Sí? Entonces esas son estrategias al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir entonces? Si bien hay un marco, hay autoridades, hay jerarquías y hay tiempos, también la experiencia y la práctica permite ser estratégico y a partir de esas zonas que se llaman de incertidumbre, se adquiere una cierta cuota de poder más allá del lugar que tenga la institución para generar determinadas líneas que a uno más o menos le interesan en función siempre de la tarea y el saber y la disciplina que uno trabaja. Acá estamos sacando de lado todas las cuestiones espurias y de corrupción, lo cual no quiere decir que no existan. Y acá estamos hablando de situaciones de trabajo. Esa es una línea de poder, podría avanzar mucho más, ¿sí? Esta sería la versión negativa del poder en las instituciones. Hay otra que viene del sociopsicoanálisis, por Gerard Mendel, como te decía, que en realidad tiene que ver con que, ¿qué va a decir él? Sí, la perspectiva clásica del poder que manejaba, entre otros autores, Michel Crozier, que es el que recién les hablaba respecto a las zonas de incertidumbre, él va a decir, todo lo que justifica ahí la tarea es que no se habla de trabajo. Es más, toda la teoría lleva, más allá de que esto exista, lleva finalmente a cómo lograr no trabajar. Y acá no estamos hablando de que uno da el sudor a una multinacional o a un Estado que te oprime, sino que Mendel está aquí trayendo una perspectiva del trabajo que tiene que ver con la capacidad de creación
y la capacidad y la posibilidad individual y colectiva de encontrarle sentido a la tarea que uno hace, responder a los ideales profesionales que uno se ha ido construyendo en la historia de su disciplina y a estas cuestiones de orden ideológico y de lo social, y con la posibilidad de que toda acción que individual o inclusive colectivamente se lleve a cabo pueda haber los efectos materiales de ese trabajo. Por ejemplo, si tiene que ver con, como pasaba en algún momento, una institución acá en conurbano bonaerense. Un grupo de 3 colegas que habían trabajado durante mucho tiempo en territorio, con el tiempo terminaron proponiendo un dispositivo de intervención y abordaje del trabajo social en situaciones de violencia de género. Obviamente, también ahí vamos a la historia, ahí hay contexto. Se daba un momento histórico también en el país, había nuevas leyes vinculadas a violencia de género, toda la lucha feminista. Entonces, con profunda argumentación y fundamentación, conformaron un equipo de trabajo que, a pesar de meterse en una naturaleza del trabajo con gran impacto emocional, porque estamos hablando de mujeres abusadas, mujeres golpeadas, violentadas, sin embargo, ellas son partícipes de la creación de ese dispositivo, y un dispositivo que se llevó a cabo y se lleva a cabo con resultados positivos. Ahora, el resultado es positivo en términos materiales. ¿Qué quiere decir esto? Se plantearon objetivos, metas, acciones, y las han ido logrando, siempre con dificultades, pero se van logrando, y hay un aprendizaje también que se vuelve a colocar en ese dispositivo, pero además tiene efectos psíquicos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno lleva ese trabajo que tuvo que ver con un saber previo, una experiencia, hay un municipio que permite que estas colegas armen este dispositivo, es lo que nosotros llamamos que existe un reconocimiento. Y acá tiro una hipótesis que planteamos siempre en la cátedra, que viene de todos estos análisis, y es el que plantea sobre todo Christophe Dejour, es que uno no trabaja por el reconocimiento económico y material, lo cual no quiere decir que uno trabaje gratis o solo destine su tiempo, sino que psíquicamente los seres humanos trabajamos sobre todo por el reconocimiento. Y el reconocimiento se plantea, voy a decirlo rápidamente, en 3 ámbitos. Por las jerarquías se llama un juicio de utilidad. Y este sí tiene que ver con esto. Si lo que ha propuesto el grupo se lleva a cabo, si está obteniendo resultados nuevos, si está interviniendo de tal manera que genera una transformación esperada. Entonces, ¿cómo se dice el reconocimiento? No es con una palmadita cuando uno pasa y dice, qué bien que te va. El reconocimiento viene con permitir ser parte de la concepción de la tarea que llevan a cabo, facilitarles aquellos recursos que los profesionales están pidiendo, porque se considera que lo que piden es pertinente para la acción. Como les decía, tanto en recursos, que puede ser una camioneta para llegar al lugar, puede ser computadoras para poder rápidamente generar informes, tener un wifi, no solo en la oficina, sino por ahí también en territorio, para poder generar una línea telefónica rápida, armar una red de recursos y sostenerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese sería un juicio de utilidad. Y también está el juicio de utilidad de parte de la población destinataria. O sea, el reconocimiento que en general la población lo demuestra afectivamente. Entonces, pónganle, siguiendo el mismo ejemplo, las mujeres que se acercan y agradecen al equipo haber que exista y haberles podido brindar un espacio para poder salir de ese círculo vicioso y violento y peligroso en el cual se encontraban conviviendo, y a partir de generar nuevas oportunidades que le permita salir del riesgo a esa mujer y por ahí también al resto de sus niños y niñas, pero al mismo tiempo por ahí permitirle un apoyo psicológico que también le permita rearmarse en función de una salida laboral, etcétera, etcétera. Y eso muchas veces se manifiesta, ustedes por ahí lo ven, o que te traen una torta, o que lo manifiestan en una carta, o que traen a otras compañeras que están viviendo mismas situaciones, o también lo manifiestan en determinada organización que uno se ve reflejado en que por ahí un grupo de mujeres se constituyó como tales víctimas de violencia y tuvo que ver a partir de esas primeras intervenciones. Entonces, estos son 2 extremos de reconocimiento: el de las jerarquías de trabajo y el de la población destinataria. Ahora, hay un reconocimiento que es el más valorado de todos,
Cuando digo esto, lo digo también, a veces no es consciente, esto es inconscientemente muchas veces, que tiene que ver con el reconocimiento de los pares. Esto se llama el reconocimiento sobre la obra bellamente realizada. Es el cómo, es el método que lleva a cabo algún colega y que es reconocido por el resto en las bondades que esa metodología de trabajo tiene, en el oficio para llevarlo a cabo, la experiencia, el conocimiento. Y la forma de reconocerlo es el apoyo, es el aprendizaje de ese método y la incorporación muchas veces de ese método al resto del equipo de trabajo. Este es el más valorado porque también es el más difícil de conseguir. No solo, vuelvo a decir, con los aspectos más familiaristas, que tienen que ver con los odios y amores entre trabajadores, sino porque estamos hablando de gente que está formada en la misma disciplina y trascender esa situación en términos profesionales es difícil, porque uno tiene una formación más o menos similar y estándar, y sin embargo, distintos aspectos, formación continua, distintas formas de trabajo, estilos, son reconocidos muchas veces por los colegas y al mismo tiempo eso gratifica, es un plus en el trabajo que gratifica a un trabajador social, en este caso, un equipo de trabajadores sociales que son reconocidos. En general, muchas veces se transforman en publicaciones, en dispositivos de intervención, y bueno, cuando en una institución de trabajo los tres niveles de reconocimiento se dan, bueno, diríamos que en términos institucionales, uno ha logrado que el espacio de trabajo se transforme en un espacio en el cual los trabajadores y trabajadoras pueden metaforizar esos deseos inconscientes y al mismo tiempo conscientes que tienen. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno ingresa al mundo cultural cuando es niño, ustedes saben que acá viene la perspectiva más psicoanalítica, de la cual no me voy a explayar, pero quiero mencionar que uno debe reprimir ciertos comportamientos, aparte porque está siendo formado por una familia con ciertos mandatos, y uno reprime, va aprendiendo a reprimir determinados comportamientos que quizás sin esa socialización llevaría a cabo en el permanentemente intento de satisfacción del placer constante. Pero cuando uno va creciendo, ingresa al otro segundo punto, que es el mundo del trabajo. Cuando uno ingresa al mundo del trabajo, uno inconscientemente está intentando que, ya que no puedo hacer todo de la manera en que uno quiera hacerlo, porque también hay distintas divisiones del trabajo, hay jerarquías y hay otros y otras trabajando con uno, es que por lo menos, ya que uno debe hacer un nuevo renunciamiento a lo que se llama la herida narcisista, por lo menos lo que espera es que esa institución permita estructurar la identidad psicosocial. ¿Qué quiere decir esto rápidamente? Cuando nosotros nos formamos en nuestros primeros años de vida y hasta que ingresamos al mundo del trabajo, podríamos decir que tenemos una educación y una formación del orden de lo familiarista, con todo lo que eso implica. Está mucho más basada en lo afectivo. Ahora, ya que lo digo, desconfíen de aquellos que dicen esta institución o este espacio o esta fábrica o esta escuela es como una gran familia. Desconfíen de esas frases, como le llamamos nosotros, estereotipadas, que dicen mucho sin decir nada. En realidad, lo que uno espera en el espacio de trabajo es la socialización secundaria, diría Joan Mendel, que tiene que ver con la posibilidad de conformación de relaciones sociales de trabajo. Y en el trabajo, lo que se intenta, lo que apuntan todas estas corrientes a partir de los dispositivos de intervención como son convocadas, es poder plasmar aquellos aspectos, sabiendo que hay aspectos del orden familiarista, material, simbólico, imaginario y hasta psicoanalíticos, es que en el espacio de trabajo de lo que se habla y se haga es trabajo concretamente, y que eso depende de los saberes para los cuales uno fue formado, las posibilidades de aprendizaje para permanentemente, por ejemplo, ver cómo actuar frente al inesperado, que tenga que ver además con que uno sea también evaluado, pero evaluado en función
de la mejora en el trabajo, no tanto por una cuestión de que el espacio de trabajo me explota a mí, que eso per se en este sistema es clave, siempre tenemos un grado grande de explotación, sino que no haya además una explotación de la subjetividad. Es decir, que uno termina brindando un tiempo para reproducir una tarea por la cual no se cuestiona y no se pregunta, y que además, con el correr del tiempo, va a tener efectos psíquicos de sufrimiento muy grandes. Esto también lo trabaja la psicodinámica del trabajo. Las posibilidades de satisfacción, entonces, en la tarea, son aquellas instituciones que, cuanto más democráticas sean, mejor, y obviamente que cuestionan si quieren, el principio del poder sociológico, pero porque se genera otro tipo de poder. El sociopsicoanálisis, por ejemplo, de Gerard Mendel, no va a cuestionar las jerarquías, sino simplemente las condiciones de llevar a cabo la tarea que permita participar en la concepción de la tarea que se lleva a cabo, la posibilidad de analizar lo que se lleva, las posibilidades de encontrarle y restituir el sentido de la tarea, como ellos lo llaman, es el del acto parcial de trabajo que cada trabajador lleva, finalmente que a partir de individualmente o grupalmente, ver que cuando la tarea ha finalizado, determinada intervención, por ejemplo, cuando uno trabaja en redes, en otras instituciones, la posibilidad de verse reflejado en el acto global de la tarea. No hay posibilidad de transformación institucional si no hay, diría Mendel, las posibilidades del ejercicio del acto poder, ¿sí? El acto de trabajo. O sea, la posibilidad de recuperar los efectos positivos de este trabajo para transformarlo en la medida de las disciplinas y el objetivo institucional, para lo cual fue uno convocado. Entonces, como les decía, ahí en este tetraedro tienen la perspectiva del poder, la perspectiva de la fisis, la perspectiva simbólico-imaginaria. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno va a una institución, cada trabajador, de todas maneras, tiene formas singulares de revisarlas, porque tienen una creencia o imaginarios respecto a lo que supone la disciplina del trabajo social, de lo que supone esa organización para la cual trabaja, de la historia de la institución. Ustedes van a ver muchas veces en las páginas web donde hay por ahí una información objetiva de la institución. Ustedes van a ver los objetivos, cuándo se creó, hay como una especie de relato objetivo. Sin embargo, cuando se le pregunta a cada uno de los trabajadores, algunos a veces no la conocen, algunos cuentan lo que les dice que cómo fue, algunos cuestionan lo que está puesto en la web, algunos conocen la historia parcial, de acuerdo al sector en el que trabajen, algunos hacen mención a la jefa, alguna jefa mítica que estuvo ahí, que marcó determinado estilo de trabajo. Quiere decir que cuando uno hace un análisis institucional va recogiendo los relatos singulares también de estos colegas para ver si hay representaciones compartidas o no acerca de la tarea, acerca del trabajo, acerca del ideal profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí, en esa dimensión simbólica imaginaria, el subsistema epistémico es clave. El subsistema epistémico hace y da cuenta de los saberes puestos en juego. Cuando una institución, si acá responde una cosita, Jimena Ortiz habla de Kaminsky. Kaminsky en nuestra facultad era la otra cátedra. También Gregorio Kaminsky ya se ha jubilado y quedó a cargo, creo que hasta ahora, por Cristian Varela, y la relación instituido-instituyente que menciona acá Jimena es la perspectiva luroniana del análisis institucional. Kaminsky lo que tiene es que, como él trabajó siempre lo institucional, le estuvo siempre muy, perdón, la perspectiva luroniana, él siempre estuvo muy preocupado por el tema de la transformación social desde la perspectiva política. ¿Cómo generar las condiciones para la transformación revolucionaria? Que es la perspectiva más rupturista, que es el análisis institucional. Voy un poquito a esto que decía porque da cuenta. Una de las definiciones, entonces, también de lo institucional, es la dialéctica entre instituido, que es lo que uno podría analizar cómo está la institución determinada del trabajo hoy, lo instituyente, que son aquellas fuerzas que tienen que ver con los distintos grupos que en el trabajo van generando
nuevas argumentaciones, nuevas tareas, resistencias, propuestas, que uno lo puede mirar como lo instituyente. Y ahí está el punto, se verá si eso instituyente, como les decía, por ejemplo, el ejemplo de las colegas que armaron el dispositivo sobre violencia, donde ellas venían trabajando y generaron una propuesta, una movida, a partir también de un contexto teórico e histórico, de nuevas leyes, y generaron un nuevo dispositivo. Bueno, eso es una cuestión instituyente, que al mismo tiempo se vuelve a instituir. O sea, es instituido, instituyente, institucionalización. Y esa institucionalización de este nuevo dispositivo va a ser con el tiempo, más o menos breve, nuevamente cuestionado en términos dialécticos, no puesto o criticado, sino es que permanentemente va a haber nuevos, porque seguramente al intervenir se generan al mismo tiempo nuevos aspectos que antes de esa intervención no existían. Uno al intervenir podría escuchar nuevos relatos, nuevos contenidos y aparte disparar nuevas prácticas. Entonces ahí ya nuevamente estará otra vez a empezar a jugar lo instituyente en eso que se ha institucionalizado. Y ahí, bueno, verán si esos grupos son resistentes a esos cambios o permeables a esos cambios. Esos cambios a veces son más o menos violentos. Bueno, acá dice Manuela, yendo a la cuestión de la pandemia, voy a meterme entonces con la otra definición de institución, que le cae anillo al dedo a este momento histórico, que es la perspectiva de la institución, también, como lo ve el análisis institucional luroniano, René Luron es el referente, y Georges Lapassat también era otro de los referentes, y uno de los que queda vivos es Remigés, todos franceses. Y Remigés justamente trae un concepto que él desarrolló más, que Duró y que Lapassat, que es el de analizador. El analizador, justamente lo que hay un analizador social que es el de este momento, es el, por ejemplo, el de esta pandemia, y que tiene que ver con una definición de institución que es la de acontecimiento. Un acontecimiento per se es una revolución, pero también puede ser una situación específica como esta que estamos viviendo. Habrá que ver si a partir de esta situación que empezó, pónganle en Argentina, al menos el 20 de marzo, pero además, específicamente en la zona de Chaco, con el primer médico fallecido, etcétera, vamos a ver si pasa realmente de acontecimiento. ¿Qué quiere decir un acontecimiento? Marca un antes y un después, a lo dado hasta este momento, y uno podría decir, bueno, vimos que a partir del 20 de marzo del 2020, en Resistencia, en Corrientes Capital, por lo menos, acá ya la gente usa barbijo, acá ya la gente mantiene distancia a 2 metros, acá ya la gente no saluda más con un beso. Vamos a ver si eso, y si eso también supone modificaciones en los espacios institucionales. Hoy es como hacer futurología. Muchas veces los seres humanos, frente al cambio, con el tiempo tendemos a volver a lo conocido, a lo instituido. Por eso hay que tener claro, sí como analizador, clave la pandemia, pero no solo por el cambio de costumbres. Ha, por ejemplo, planteado aspectos claves como el estado del sistema de salud. Entonces, por ejemplo, ha pasado en algunos lugares donde te dicen que el barbijo dura 4 horas y hay colegas, trabajadores de la salud en general y colegas de trabajo social en particular, donde están expuestos con un solo barbijo a 12 horas de trabajo. Entonces, ahí también se pregunta, ¿cuál es el cuidado de esos trabajadores que se los suele aplaudir a las 9 de la noche, pero se los deja expuestos frente a esta tarea? Bueno, entonces se transforma en sí este acontecimiento, podríamos decir, como un analizador también institucional de las condiciones y medio ambiente de trabajo, del reconocimiento o no de esa disciplina, porque pareciera que por momentos entonces se buscarían más héroes o heroínas que, como vi una consigna muy interesante, que no somos héroes ni heroínas, somos trabajadores, porque cuando uno lo lleva al plano de lo mítico, al plano de lo heroico, justamente la inmolación o el reconocimiento frente a ese heroicismo es moneda corriente, pero se desconoce al mismo tiempo que en realidad estamos hablando de gente que tiene un saber que está puesto en función de una actividad que supuestamente debería ser reconocida y valorada socialmente. Entonces, muy inteligentemente, en general, los trabajadores de la salud, anclados en el principio de realidad, enseguida se deshicieron del guante de lo heroico y dijeron, no, acá no somos héroes ni queremos ser mártires, queremos ser trabajadores de la salud que estamos
por nuestra situación y la naturaleza de la pandemia que plantea, expuestos a esta situación, y lo haremos como se debe hacer, pero al mismo tiempo necesitamos, para hacer esa tarea de manera efectiva, contar con los recursos mínimos de cuidado de salud para poder llevarlo a cabo. Inclusive por dos motivos, acá fíjense entonces lo material y lo simbólico. Porque materialmente, desde el área de la salud, se está convocando a todas las instancias de trabajo de la salud, que pueden ser enfermeras, cuidadores, trabajadores sociales, especialistas, médicos, etcétera, a que contribuyan a que este contagio no afecte a la mayoría de las personas, al mismo tiempo reducir las muertes que pueden ser evitables. Entonces, en ese aspecto es el orden de material, y muchos trabajadores de la salud están justamente reclamando que las instituciones generen los recursos para poder llevar a cabo los objetivos que la misma institución viene planteando. ¿Se entiende? Entonces, a partir de aquí, seguramente hay estrategias también de los trabajadores para generar cuidados. Pero lo que hay que evitar acá es, en términos heroicos, lo que sería la implementación de lo que también de Jules habla sobre las ideologías defensivas del oficio. ¿Qué quiere decir esto? Las ideologías defensivas del oficio son un extremo de lo que son los mecanismos de defensa psicológicos más o menos normales. En general, todo ser humano, frente al sufrimiento que plantea la tarea cotidiana, no estoy hablando ni siquiera de la pandemia actual, que genera mucho más, seguramente significativas, porque también está la muerte ahí generando, estando enfrente de cada uno. Lo que uno tiene mecanismos de defensa que le permite sublimar en la tarea para poder, de alguna manera, ocultar o disminuir la situación de miedo frente a esta situación. Ahora, cuando hay como dijimos, una sobreexplotación material, pero también de la subjetividad del trabajador, y se lleva a este trabajador al lugar de héroe, puede producir comportamientos colectivos de personal que se exponen a mayores riesgos que los propios que el trabajo propone. Un ejemplo, por ejemplo, sería que frente a las recomendaciones de cuidado y con los materiales existentes, determinados trabajadores digan, yo no me voy a poner nada de esos cuidados porque mi misión es atender a la gente. Entonces, muchas veces pasa que es una reacción, es tanto el miedo que se tiene frente a la tarea, que uno se expone más porque aquel que no lleva a cabo esos rituales es aquel que va a ser tildado de miedoso o de que no está preparado emocionalmente para llevar a cabo una tarea de este tipo. Por eso celebro que en general los trabajadores de la salud rápidamente se corrieron de esta posibilidad de generar ideologías defensivas del oficio y se fueron hacia la búsqueda de garantizar las condiciones de trabajo. Lo que ocurre muchas veces es que a pesar de eso se siguen exponiendo porque a veces esos recursos no aparecen o aparecen en las donaciones. Y acá uno podría decir, hay determinada población que reconociendo el trabajo que están haciendo y que se exponen, brindan objetos materiales, como pueden ser barbijos, escafandras, etcétera, que les donan a las instituciones para que ellos puedan seguir trabajando. Entonces, fíjense, ahí también como el reconocimiento de esa población salva vidas también de aquellas personas. ¿Es una forma de reconocimiento? Sí. ¿Debería ser la forma que se debería llevar a cabo la tarea? No. Pero ahí también entonces digo, cierta cuota también de los trabajadores que cuando se ven muchas veces no apoyados por las autoridades, por ahí porque están desbordadas, por ahí por desconocimiento o por ahí por desidia, por lo menos aparte del apoyo entre los pares para el trabajo, también reciben ese reconocimiento en apoyo material para su cuidado. Bueno, a ver, ya son 52 minutos. ¿Hay algo de lo que he comentado hasta ahora? Acá estoy viendo algo de David. Bueno, me pregunta sobre los dispositivos. En realidad, cada dispositivo, sea de la psicología institucional psicoanalítica, tiene un formato que tiene que ver con claramente una concepción psicoanalítica y ellos juntan a partir de distintos grupos de diferente tarea. Siempre se habla sobre el trabajo y el impacto que tiene el trabajo en los trabajadores. Entonces, en general, la psicología institucional psicoanalítica va a intentar interpretar en el campo, desde la perspectiva del psicoanálisis, lo que les ocurre a los trabajadores
en esa instancia, intentando ver que resolviendo aquellas cuestiones que se ven desbordadas, o las fantasías, o la fantasmática grupal que se está poniendo en juego, que pueda obstaculizar la tarea, aquello que por ahí no está dicho y aparece oculto en los relatos, poder ponerlo, pero lo que pasa es que acá hay grupos de expertos, que siempre es un externo, o sea, todos los grupos de institucionalistas son externos a la institución, son un tercero, un agente externo, digamos, en este caso un tercero, que no tiene relación ni compromiso directo ni con las jerarquías ni con los trabajadores, sino que es un mediador. De alguna manera, bueno, volviendo a este dispositivo, en este dispositivo grupales se van haciendo interpretaciones del orden psicoanalítico, por lo cual estas intervenciones también tienen mucho que ver con cuánto se banque el grupo escuchar cosas que por ahí no desea escuchar o no quiere escuchar. En el caso de todos los dispositivos, estos dispositivos son siempre convocados por las instituciones, siempre a partir de un problema. Lo que ocurre es que cada uno de estos dispositivos, en general, cuando llegan a la institución, en general, escuchan las versiones por las cuales son llamados. Ellos también analizan si su dispositivo es pertinente para ese tipo de problema que se está planteando, y al mismo tiempo, esa primera demanda que viene de la institución o del grupo que los ha convocado, previo a hacer la contratación formal, no solo el dinero, formal de la tarea que se va a llevar a cabo, el tiempo en el que se va a llevar a cabo, con quiénes se va a llevar a cabo, lo que se hace es una nueva redefinición de la situación problemática. No siempre lo que plantea alguien cuando uno viene es realmente el problema que está teniendo la institución. Entonces, una vez, y para esto obviamente los interventores, primero también hacen un análisis de la historia de la institución, hacen entrevistas previas, y a partir de ahí hacen un análisis que le presentan a la institución, y a partir de ahí van a implementar el dispositivo. Como les decía, psicología institucional psicoanalítica en grupos, digamos, homogéneos, pero con este tipo de interpretación psicoanalítica in situ. El grupo de los análisis institucional luroniano llevan a la asamblea general, lo cual ahí puede participar desde el jefe hasta el último posición jerárquica, y en ese lugar están todos igualados respecto a las formas de intervención. Por eso el equipo regulador, que igual el externo, digamos, el equipo externo, no se considera un portador de los saberes, sino que ellos consideran que los grupos también pueden darse sus propias soluciones autogestionadas. Lo que ellos hacen es generar, de hecho, la asamblea como primera ruptura de la cuestión cotidiana institucional, que son las divisiones jerárquicas, y ellos están muy atentos a lo que llaman los desviantes institucionales, es decir, personas que están por ahí calladas o traen a la discusión lo no dicho institucional. En general son provocadores, y los analistas institucionales traen sobre todo a esta gente, que son aquellos que rompen con el discurso ya planteado. Por eso estas líneas no compiten con lo gremial, sino que es complementario a las cuestiones de orden gremial. Acá lo que se ocupan siempre es de la tarea, del trabajo. Y el dispositivo del sociopsicoanálisis tiene planteado por grupos homogéneos de oficios por ahí, y también respetando las jerarquías, donde los reguladores, que son miembros del grupo mendeliano, generan a partir de lo discutido por los trabajadores y solo lo que los trabajadores desean compartir, elaboran informes que son elevados a las autoridades, con el compromiso que las autoridades, también en su grupo, devuelvan argumentadamente y respondan a las situaciones que plantean las distintas bases. No quiere decir, de hecho, que tengan que estar por positivo o todo lo que digan las bases lo van a realizar, sino que lo que se garantiza es que se constituya relaciones sociales de trabajo donde lo que tiene que ver con la tarea se responda en función de los contenidos de la tarea y no de aspectos del orden psicofamiliarista, solamente afectivos. Esto no me gusta porque a esto no le gusta como yo hago el trabajo. Esto está en ese puesto porque se acostó con el jefe. Todo ese tipo de argumentaciones no hacen a la tarea, salvo que la obstaculicen. Entonces, lo importante es discutir por grupos homogéneos, idas y vueltas, hasta llegar, en general duran
eso depende de la institución, pero pueden ser 4 o 5 encuentros por grupos durante el año, y la idea es que una vez que quede instalada además esa forma de trabajar, el grupo ya pueda retirarse y dentro de la institución se sostenga la modalidad de abordar la tarea, la discusión y las modificaciones. Se supone, obviamente dentro de la perspectiva mendeliana, que llevar a cabo la tarea mediante la potenciación y favorecimiento y promoción de las relaciones sociales de trabajo va a contribuir en mayor medida a la posibilidad de que los actores, tanto individuales como grupales y colectivos, se apropien sobre el poder de los propios actos de trabajo y eso permita modificar no solo la institución, sino sobre todo generar satisfacción a la tarea. Y esto, como le vuelvo a decir, a pesar de la naturaleza del trabajo, por ejemplo, de la disciplina del trabajo social. Nosotros, en general, tenemos relación con poblaciones que están con sus derechos vulnerados, situaciones extremas de violencia, de alimentación, de desabastecimiento, de precariedad laboral. Entonces, ya eso tiene un impacto sobre el trabajador en la empatía. Ahora, si a eso le sumo sufrimiento en la tarea, porque no puedo ni siquiera ejercer materialmente, idealmente y simbólicamente la práctica, el sufrimiento es doble y ahí, digamos, económicamente el sufrimiento empieza a pesar mucho más que la satisfacción y esto con el tiempo termina planteándose por efectos en la salud física y hasta mental. Eh, no sé ahora, pero durante mucho tiempo, en distintos ministerios y secretarías había muchas carpetas psiquiátricas para los colegas. Muchas veces porque tenían dificultades en salud mental, producto de estas formas de trabajo, y a veces inclusive como estrategias para poder darle días de vacaciones. Y esas estrategias, finalmente, cuando uno volvía a la semana a trabajar, el trabajo no había cambiado nada. Pero digo, las formas también de generar mayor salud en el trabajo son las posibilidades de generación de aportes y propuestas grupales y colectivas que devengan de los saberes específicos profesionales de cada disciplina. Creo que algo de eso sé que se había empezado a constituir a partir de esta situación. Entonces, para cerrar mi parte, para abrir un poquito el juego de preguntas, es que el otro punto del tetraedro es la estructura libidinal. Bueno, ante esta situación de pandemia, muchas veces hay algo que produce identificación donde todos los trabajadores proyectan en algo. Muchas veces, frente a una situación en común, se produce una nueva versión, diría Malfe, del grupo. Se constituye un grupo que por ahí si bien estaba, esta situación lo aglutina y habrá que ver si, terminada la pandemia, el grupo vuelve a una situación nuevamente de serie o aversión, es decir, sin versión, y empieza previamente a subvertirse, ¿no? O esta situación pasada, la pandemia, pero reconstruida a nuevas tareas, logró que el grupo se identifique en función de un ideal profesional que a partir de ahora les permita tener esa modalidad de trabajo para cualquier situación de trabajo. No tiene por qué ser una pandemia, sino las cotidianas. A veces esas situaciones aglutinan momentáneamente. En algunos casos puede hasta romper los grupos. Hay grupos que estaban muy constituidos en una situación de pandemia, los puede llevar a una situación de crisis, porque no estaban preparados, y ahí viene la cuestión que les decía, la subjetividad, la singularidad del caso, que es lo que le interesa siempre al análisis institucional. Cada situación, cada colectivo, cada institución tiene cosas en común con el resto, pero al mismo tiempo tiene situaciones singulares, y aparte la fantasmática grupal también es singular. Entonces, un grupo de enfermeras del Hospital de Corrientes por ahí no tenga las mismas estrategias o vivencias que un grupo de enfermeras de resistencia, a pesar de estar a 20 kilómetros de distancia y estar ambos en dos hospitales públicos. Bueno, he hecho una suerte de carnicería de 6 meses en 45 minutos. Ahora, si quieren, lo que quieran preguntar, lo que quede de tiempo. Ya, bien.
Ahí estoy leyendo lo que me está escribiendo Delicia. ¿Puedo verlo en algún? Porque me parece que acá sigue y acá se corta. ¿Dónde lo puedo ver entero a lo que Delicia va escribiendo? Ahí está. ¿Lo alcanzás a ver completo? No, ¿cómo lo puedo ver completo? Ay, es que no sé. Ay, No que me lo pongan en el chat privado. sí, puede ser. Que, O, que lo copien en el chat privado y lo puedo ver. a ver, Graciela, si vos lo tenés. Tenés Ay, muteado no el se, micrófono. no se te escucha. Que me espere un momento, que voy a tratar de conseguir el completo para leerles. Si me espera un momento. Mientras tanto, seguimos con otras preguntas. ¿Te parece, Germán? Dale. Ahí hay otra pregunta. Hay otro comentario de la profesora. Gracias, Patricia. Sí, bueno, avanzo un poquito con esto que es lo grupal, desde la perspectiva institucional. Sí, los grupos, sacando la pandemia, ¿no? Siempre cuando ustedes piensen en su experiencia personal, cuando uno se acerca a un grupo, y estamos hablando por más de grupos de trabajo, hay en principio, bueno, una cuestión que uno no eligió, por ahí hasta eligió el trabajo, pero bueno, no elige por ahí los compañeros con los que estar. Entonces, bueno, hay una primera situación de acercamiento y uno podría, a ver, diferente es cuando un grupo ya está constituido y uno es el nuevo, nueva que se acerca, y otra vez cuando se conforma un nuevo grupo de personas que no se conocen. Por eso, diferente es el grupo de colegas que les mencionaba sobre la cuestión de violencia de género, que ya se conocían y a partir de ahí ya constituyen un nuevo grupo, bueno, ciertas cosas las tienen facilitadas porque ya venían construyendo un vínculo de corte profesional, disciplinar. Entonces, los grupos en general pasan por un primer momento de agrupamiento, que se les dice, y ahí habrá que ver si la situación, la tarea para la cual son convocadas es lo suficientemente fuerte que los aglutina y los constituye como grupo, eh, o terminada la tarea para la cual fue convocada, vuelve al estado anterior de serie, digamos, o de aversión. Si el grupo se sostiene, bueno, entonces quiere decir que el grupo ha conformado una versión, un relato, un discurso interno de lo que supone ese grupo, y también tiene componentes no solo materiales, sino también de orden fantasmático. Eh, Cada grupo tiene sus estilos, hay ya toda una teoría de los grupos. Eh, y también están aquellos grupos que con el tiempo empieza a haber elementos de subversión, pero sabemos que en nuestro país, sobre todo en nuestra generación, la palabra subversión siempre fue cargada negativamente, por eso les hablaba antes del lenguaje. La subversión quiere decir que hay una nueva versión que está empezando a circular por determinados grupos. La institución es grande, entonces puede haber diferentes grupos. Y hay una nueva versión. Ahora, muchas veces la institución puede captar esa subversión e incorporarla a la práctica cotidiana mediante algunos espacios de deliberación, por ejemplo. Entonces, no genera un cambio radical, sino que se incorpora a la versión más o menos institucional objetiva. Por lo cual, se reacomoda, los subversivos se asimilaría, si quieren, a lo instituyente, a lo nuevo que está por ahí generándose. Entonces, como vuelvo a decir, o por ahí rompe la estructura grupal y genera una nueva versión,
Muchas veces eso es una contraversión, como se quiere plantear un A y B en una institución. Entonces a veces puede desmembrarse la institución, o se reconvierte, o se readapta a en lo institucional. La subversión no tiene una connotación negativa, sino que se sabe que todo el tiempo, ni bien se instituye una nueva práctica, empiezan a generarse novedades, porque ahí está lo que tenemos los seres humanos, es la fuerza de creación. Cuando una institución permite que la fuerza de creación que portamos antropológicamente todos los humanos pueda explayarse siempre en función de la tarea, entonces eso podrá ser incorporado al texto institucional y no se verá como peligro. Aquellos que ven como peligros estas subversiones, ya sabemos lo que pasa. En general, aquellos que se ven, y aparte porque destapa concepciones grupales fantasmáticas del orden de los paranoicos, diríamos de los psicoanalíticos, bien arcaico, que lo que se busca es se lleva tanto al familiarismo, que ya lo ideológico hace que ese que veo que está subvirtiendo el orden dado y que se supone que es un orden natural y que está preestablecido, casi como una religión, esa persona debe ser en el extremo eliminada. Y hubo muchos ejemplos en la historia de eso. Tenemos nuestra dictadura cívico-religioso eclesial militar acá, tuvimos el nazismo, el estalinismo, o sea, tuvimos del capitalismo, del comunismo, de todos los colores. Hemos tenido las consecuencias de aquellos que, portadores y que se autoatribuyen el discurso homogéneo del fin de la historia, o sea, de lo único, de lo que debe ser, siempre, indefectiblemente, el discurso instituyente, creativo, es visto como peligroso. Y en el extremo debe ser eliminado. ¿Sí? Por eso, todos estos dispositivos de intervención y todas las posibilidades de satisfacción de la tarea y de transformación institucional y de protocolo instituyente siempre serán más posibles en organizaciones de estilo democrático, lo cual no quiere decir apelar al sistema democrático de gobierno, sino lo que supone teóricamente la posibilidad de participación social de los integrantes de una sociedad de hecho como organización del trabajo. Acá tengo una pregunta que no estaría entendida. ¿Se reconoce una intervención del trabajo social a nivel social? Si Manuela, si podés entrar un poquito, el conocimiento, ¿a quién te estás refiriendo? Hay algunos requerimientos. Germán, ¿me escuchás? Escucho. Hay algunos requerimientos de personas que están pidiendo los materiales de apoyo, así que les vamos a pedir que se comuniquen con nosotros y nosotros les vamos a hacer llegar los materiales. Si vos tenés otros materiales, sí, yo les hacemos llegar. Tenemos digitalizado todo el material de cátedra. Bueno. Si lo podemos facilitar. Bueno, está bien. Bueno, perdón. Sí, ahí está Graciela. Sí, perdón, tengo acá lo de Licia, que quería decir y que no podías leer. ¿Me escuchás? Sí. Bueno, dice Delicia, buenas tardes, profesor Germán. Antes que nada, muchas gracias por estar hoy con nosotros y acompañarnos en estos momentos difíciles y complicados por lo que estamos atravesando. Quiero comentarle en este marco que de las diferentes actividades realizadas en el instituto junto al equipo institucional, se trabajó en todo el cursillo de ingreso del 2020 con creación de aulas virtuales para el dictado de las clases. Los supervisores de las prácticas preprofesionales realizamos encuentros semanales a través de Zoom, acompañado por este equipo de trabajo institucional que estaba, pero no lo veíamos. Estaba el equipo, pero no lo veíamos.
por la vorágine de nuestras vidas. Eso es lo que te quería decir. Bueno, ¿y qué ha hecho ese equipo frente a la situación de obstáculos de no poder llevar a cabo las prácticas preprofesionales? ¿Cómo? Una acción que ha hecho, no sé si lo quiero mencionar, pero a partir de esta situación y que se han constituido a partir de las reuniones de Zoom, ¿qué acciones concretas se han planteado, acciones concretas en relación a la imposibilidad, creo, de poder llevar a cabo hasta el momento las prácticas profesionales, digamos, de manera territorial in situ? Sí, perfecto. María, ¿querés explicarle vos, por favor? Bueno, parece que no estaba María. Bueno, Germán, como cuando comenzamos, ya nosotros, cuando comenzamos el ciclo, tuvimos creo que una semana de presencial, tuvimos la reunión institucional y ya comenzó esto. Entonces, lo primero que se empezó a trabajar era ya el tema del ingreso, del curso de ingreso, y tuvimos que trabajar con un equipo que se conformó con la coordinación, digamos, de carrera, compuesto también por profesores que son, bueno, magíster en aulas virtuales, como ser la profesora Marta Espíndola, supervisores y 2 supervisoras especialmente que fueron las que tuvieron un trabajo de contraprestación el año pasado y presentaron todo lo que fue el cursillo para trabajar este año, digamos, ¿no? Comenzamos trabajando con aulas virtuales a nivel de la provincia y también esto fue un gran logro de parte de todo nuestro equipo que tenemos atrás, como nombrábamos hoy, a la de la profesora Carolina Amable, al grupo de comunicación, porque trabajamos acá, como es decir, intercarrera, no solo trabajo social, y ahora ya el instituto cuenta con aulas virtuales que son exclusivamente del instituto, ¿sí? Tenemos aulas virtuales propias. Entonces, el cursillo de ingreso se daba a través de Zoom, se daba con plataforma de correos, bueno, se trabajó, como decía Delicia, ella fue parte del grupo del cursillo del curso de ingreso. Las prácticas era como volver a repensar cómo hacer las prácticas sin las prácticas, ¿no? Sin estar en las prácticas. Entonces, nos reunimos, nos conformamos un equipo, en este caso está conformado por la vicerrectora Dora Ayala Ortiz, la licenciada Bastasini, y quien le habla, la coordinadora de carrera. Este grupo lo que tenía que hacer era trabajar junto con los supervisores para ver qué hacían las prácticas, porque, bueno, lo de las teóricas estaban insertos, digamos, en las distintas aulas virtuales, y qué pasaba con los supervisores a través de su centro de práctica. Bueno, primero que todo comenzaron a trabajar como equipos, comenzamos a escuchar las propuestas, de las cuales surgieron, por ejemplo, reforzar todo lo que tenía que ver con los contenidos teóricos. Ahí está contestando una pregunta Dodi, que, bueno, ¿cómo trabajar con esto? Bueno, trabajar con la parte teórica, los refuerzos a la parte teórica de las prácticas, que eso, creo que ese divorcio que siempre hablábamos de la desvinculación de la teoría con la práctica, ¿no? Entonces, trabajar eso muchísimo porque era parte de la preocupación. También una propuesta de trabajar con un recursero. ¿Qué significaba esto? Se recuperó un documento que había realizado en su momento la licenciada Bastasini, allá por el 2010, 11 aproximadamente, donde ella era supervisora. Entonces, ahora se volvió a hacer un recursero que se van a complementar entre todos los centros de práctica que tenemos y se va a hacer uno solo, que eso va a quedar como un documento también para la institución, ¿sí? Por otro lado, también tenemos ya todo digitalizado, porque eso también es parte de contar con la bibliografía digitalizada, para poder los alumnos, tanto como los alumnos y los docentes, poder acceder a los distintos materiales que están en la biblioteca de la institución, ¿sí? Todos los miércoles tenemos reunión, el equipo que está coordinando con los supervisores. Trabajamos a través de lo virtual, hasta incluso la incorporación del grupo de comunidad, que serían los alumnos de segundo año que se insertan a la práctica preprofesional. Se realizó la inscripción a través de todo lo que es la virtualidad
a través de un sistema virtual, se abrió la inscripción, se inscribían los alumnos hasta determinado cupo para ir ocupando los distintos centros de práctica. Se logró eso, ya están trabajando, incluso los alumnos que serían segundo año en la parte de comunidad, ya están insertos en todos los centros de prácticas. Como debido a esta situación, tuvimos en cuenta más que todo nuestros alumnos su vulnerabilidad respecto al acceso a la tecnología, que esto es uno de los grandes problemas que tenemos. No hay tiempo los alumnos aún hoy seguimos incorporando, tanto en la práctica como en la teoría, para no quedar afuera. Todavía no tenemos definido respecto a evaluaciones, como institución estamos trabajando, se trabaja con el Consejo Directivo y Consultivo, todos los días hay propuesta. Hoy se envió una circular para ver cómo va a ser la propuesta con respecto a los profesores del segundo cuatrimestre para que ya puedan ir insertándose en esto de las aulas virtuales. Pero el equipo de las prácticamente está trabajando muy bien porque se hacen análisis continuamente, ellos tienen reunión también con sus alumnos, cada supervisor se reúne con sus alumnos una vez por semana y van incorporando todo lo que sea con las debilidades por ahí que estén en las partes teóricas más que todo. Bien, a ver, 3 cositas. Quiero responderle rápido a Dodi, a Ayala y a María Inés, que había dejado una pregunta antes. Sí. Respecto a la pregunta de María Inés, estos abordajes institucionales no tienen una perspectiva de supervisión. Ninguno de los, sea cual sea el dispositivo, va a meterse a indagar cómo está interviniendo, cuál es la metodología, sino lo que va a hacer es escuchar las prácticas respecto a lo que dicen los trabajadores de su tarea. En todo caso, si surgen problemas, el planteo sería, por ejemplo, me imagino, es no cómo llevaron la metodología, que eso sí sería una instancia de supervisión específica, técnica, sino es las dificultades, por ejemplo, que tienen para llevar el dispositivo de intervención de trabajo cotidiano en función de los recursos, o en función de trabas de orden burocrático, o sea, en términos institucionales. ¿Se entiende? Más allá de que por ahí, en algún punto de lo que discuten, algunos, por ejemplo, que pudiesen traer alguna, me pongo como si fuera primera persona. Lo que ocurre es que acá hay gente que no está formada de la misma manera. Entonces hay gente que interviene de esta manera y gente que interviene de otra. Bueno, ahí lo que se intentará es justamente traer a la palabra es qué significa intervenir de una manera, qué significa intervenir de otra. Es garantizar las argumentaciones de cada singularidad y a ver si como colectivo, además, se puede plantear luego situaciones a los diferentes instancias. Vuelvo a decir, cada dispositivo de cada línea tiene su mirada. Ya les decía, unos en asamblea, otros en grupos homogéneos, otros con interpretación in situ. Entonces, ¿es supervisión? No. No es una supervisión, lo cual no quiere decir que al analizar lo que ocurre en el trabajo no implique luego una mejora en la tarea cotidiana y no implique al mismo tiempo por ahí la necesidad luego de tener instancias de supervisión cuando lo que se identifica es que hay dificultades para generar una formación continua, por ejemplo, para generar de alguna manera una igualdad en los saberes de los profesionales, ¿sí? Eso podría ser, pero son instancias diferentes. Esto no quiere decir que muchas veces hoy las supervisiones institucionales también se constituyen, porque esto surge, en espacios catárticos y en tratar de contener a esos colegas que traen esos problemas para intentar buscar soluciones. Bueno, ahí las instancias de supervisión verán si basta solo con una mirada técnica de la intervención o se hacen necesarios otro tipo de miradas para la comprensión de lo que está ocurriendo en esa situación. Eso en primera medida, lo que decía María Inés. Respecto a lo que decía Dodi, hay que tener cuidado con esto. Una cosa es tener un compañero o compañera
que dice, esta persona siempre se queja, esta persona siempre... Ahí no estamos hablando justamente en el dispositivo institucional. Esas son cosas que ocurren en el trabajo. Cuando uno habla de desviantes institucionales, se lo llama en el momento de la intervención del dispositivo. Entonces, en la asamblea, que sería el lugar loreniano, porque ellos buscan los desviantes institucionales, es buscar a aquellas personas que se corren del discurso general, porque en general tienen algo que decir que permanece velado u oculto. Es más, muchas veces estas personas son de poco hablar en lo cotidiano y por ahí siempre trabajan. No es que sean una dificultad. Entonces, lo que se llama un provocador o desviante institucional es reconocido en el ámbito de la asamblea. No que diga, es el pesado que siempre molesta, genera palos, no quiere trabajar, está como una planta ahí. Eso es otra situación que también es importante traerla. Entonces estaría bueno decir en una asamblea, acá lo que ocurre es que hay compañeros y compañeras que finalmente terminan recargando más mi trabajo porque ellos no trabajan y como es delegado gremial no lo he hecho con una serie de argumentaciones. Entonces los analistas intentarán traer, que es lo no dicho. Por ejemplo, ¿qué pasa? Porque alguien acá es elegido delegado gremial sin la base elegida de los compañeros y está definido, por ejemplo, desde arriba del gremio. Por ejemplo, podría ser un tema para hablar, porque quizás es lo que no se habla con la jerarquía, porque por ahí la jerarquía también le conviene que el gremio elija tal. Digamos, a partir de ahí surge lo que está ocurriendo dentro de la institución. Entonces, una cosa es alguien que genera obstáculos en la tarea, que puede transformarse en un problema, a llevar justamente a las instancias de análisis de intervención. Pero esos no son desviantes institucionales. El desviante institucional aparece en el espacio de intervención. ¿Se entiende? Entonces, por eso una asamblea, cuando dice, hicimos asamblea de estudiantes, hicimos asamblea de trabajo, tiene el mismo formato en cuanto que estamos todos en relación de pares. Pero no, una asamblea no es un espacio de intervención per se. La asamblea es el dispositivo que construye como analizador el análisis institucional donde hay gente externa a la institución que va a intentar rescatar esa palabra y devolvérsela al grupo. Por eso, muchas veces, es importante decirlos, esto se sabe también por el psicoanálisis, los referentes de los dispositivos institucionales muchas veces también reciben la carga agresiva de los grupos, porque muchas veces el análisis institucional, sobre todo, se provoca directamente y frontalmente, o en las cuestiones del dispositivo psicoanalítico se interpreta in situ, por eso muchos dependen de si el grupo se banca ese tipo de dispositivo. El mendeliano nunca interpreta sobre in situ, jamás se interpreta en el momento. Lo que se hace es trabajar y reproducir fielmente lo que el grupo de trabajo homogéneo ha propuesto. Entonces, el regulador los ayuda a pensar, pero nunca interpreta. Su interpretación, en todo caso, que no la explicita ahí, le ayuda para intentar tratar de que el resto del grupo argumente. Por ejemplo, está el regulador dentro del grupo y dice, no comprendo bien lo que está diciendo respecto a cómo se elige la cuestión gremial. Entonces dice, no, que justamente no hay elección gremial, lo eligen a alguien de arriba. ¿Y el resto qué cree? Y ahí les ayuda a seguir pensando para encontrar soluciones alternativas para, por ejemplo, la situación desde injusticia laboral, ¿no? Por ejemplo. Entonces, siempre piensen que el análisis institucional, todo lo que les estoy diciendo, tiene valor cuando hay intervención. Nosotros desde la cátedra lo que nos permite cuando llegamos con los estudiantes a hacer entrevistas a los colegas es todo este bagaje teórico que tienen los institucionales nos sirve para tratar de interpretar a manera de práctica de diagnóstico previo cuáles son las argumentaciones materiales, políticas, epistemológicas, fantasmáticas, simbólicas, imaginarias, que tienen los entrevistados y entrevistadas respecto a su tarea, su disciplina, la institución, la población destinataria, las jerarquías, la historia. ¿Se entiende? Por eso es una cuestión bien compleja antes de hacer la intervención. Y eso en la medida que la institución la solicite.
Respecto a lo último, entonces, a la... Germán, bueno, no, sí. Germán, quería leerte dos intervenciones de supervisores, justamente, que es el espacio donde le estábamos hablando de las prácticas. Lucía Chaparro dice: lo más importante es que se habilitó un espacio de escucha para acompañar y ver cómo están viviendo nuestros estudiantes, cómo le afectó la pandemia y su accesibilidad a la tecnología. Miriam Écar, otra supervisora, contesta: con respecto a su pregunta, profesor, lo que estamos trabajando desde las prácticas preprofesionales, estamos sosteniendo encuentros semanales vía Zoom, tratando de construir tanto estrategias nuevas de aprendizaje a distancia, como así también en lo referente a nuevas estrategias y dispositivos de abordaje en esta actual situación. Todo un desafío, dice Miriam Écar. Bien, eso que ustedes están, acá voy a hacer un ejemplo, sin tener tendría que indagar más y entrevistar más, por ejemplo, cómo es la participación de cada una de las instancias, pero lo que ustedes están mencionando, por ejemplo, para este ejemplo, sin que uno vaya a hacer una intervención, pero pues la lectura nuestra es, por ejemplo, que si a partir de una situación la jerarquía se pone en contacto con los estudiantes, en este caso, y a partir de ese saber van buscando estrategias en común para, por un lado, escuchar lo que les pasa, pero al mismo tiempo respondiendo a partir de qué nuevos instrumentos se pueden llevar a cabo, probarlos, después evaluarlos. Bueno, aunque salga mal o bien, porque uno pues tiene una cuestión de aprendizaje sobre eso, lo interesante de esto es cómo todos se van a sentir protagonistas, autores de esas acciones. Y los resultados, aun cuando por ahí, como diría de Jure, todo trabajo implica un sufrimiento de entrada, que podría, che, no le pegamos, nos equivocamos acá, se sigue trabajando en esa modalidad hasta encontrar una solución, por lo menos parcial o momentánea, que ahí genera satisfacción. Lo que ahí refuerza sí o sí la cuestión de la creatividad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Aún en situaciones extremas, la posibilidad del trabajo colectivo en jerarquías, utilizando la experiencia, la trayectoria y los saberes, poniéndolo en función de una tarea que los aglutina, que aparte va intentando seguramente acercarse al ideal profesional, genera satisfacción. Y eso permite al mismo tiempo apropiarse del acto poder en la medida que uno se ve reconocido en ese instrumento que ha creado, en cuál es la respuesta de los otros, cómo uno siente y se empieza a conocer, digamos, cuál es el impacto que ese instrumento genera en el otro, y pero al mismo tiempo lo sabes, no es que no sé, armamos un instrumento y no sabemos quién lo usó y para qué lo usó. Dijeron que fue bueno, pero nosotros nunca supimos qué pasó con eso. Bueno, cuando uno es partícipe, por más que vuelvo a decir, que por ahí no salga como uno primero deseaba, pero lo empieza a ajustar, finalmente produce satisfacción en la medida que uno es convocado y reconocido y también compelido a hacerlo a partir de saber y experiencia. No es porque, a ver qué lindo que sos, o a ver vos que sos súper loco y se te ocurrió esta idea. En realidad, la creatividad, que tiene la particularidad de generar antes allí no estaba, la posibilidad de y lo importante es que las instituciones canalicen esa la posibilidad de generar las condiciones para que esa fuerza de creación se lleve a cabo, porque eso es un factor de la satisfacción. Y esa línea, aunque no lo supiera teóricamente, mirada, se está intentando promover la fuerza de creación, el acto de trabajo y las relaciones sociales de trabajo de la mirada educativa y de intervención. Bien, Germán, acá para agregar a lo que había aportado las dos docentes de las prácticas, hay una docente más que nos dice que destaca
que además de estas acciones que habían planteado las compañeras, desde los centros de práctica hemos realizado nexo con los referentes institucionales o barriales y con los que desarrollamos la práctica. Ver la situación singular de cada uno en este contexto de pandemia y analizar con los alumnos en encuentros virtuales desde el lugar que podemos aportar, dice la colega. En realidad, como para ir cerrando, este es un comentario, por eso para ir cerrando digo, me parece que Me lo había anotado acá, así que me leyó el pensamiento para cerrar. Ay, bueno. Me Sí, a ver. parece clave en esta Ajá. instancia de no posibilidad todavía de acercarse, una manera de hablar con el territorio es justamente eso, tomar contacto en la posibilidad de que la tecnología lo permita, y los recursos lo permitan, también la construcción de esta intervención, mientras tanto, con los referentes institucionales y 6 referentes territoriales. Entonces, clave incorporar a todos los actores. Digo, en ese sentido, yo más que lo que puedo decir es que están intentando generar las condiciones de participación real, diríamos, desde lo institucional. Frente a la pseudo participación, donde uno plantea, a veces inclusive desde la comodidad de algunos sectores, bueno, mejor que digan ellos y yo hago lo que digan ellos, o que me convocan a partir de una encuesta y después con los contenidos que yo di, el resto define. Es muy interesante acá que todos los actores principales, y sobre todo si voy a trabajar en una comunidad o un territorio, lo mínimo que puedo hacer es incorporar a la discusión a los referentes de las instituciones. Claro, totalmente. Entonces, clave, por más que sea a veces dificultoso, porque esto no quiere decir que sea fácil, pero por más que sea dificultoso, es interesante que la participación real es otro de los indicadores que contribuyen a las posibilidades de mayor satisfacción en la tarea. Y vuelvo a decir, frente a la inmovilización que esto puede haber planteado, fíjense y reconózcanse, sea desde las jerarquías de los estudiantes entre pares, las jerarquías entre ustedes, que por lo que yo estoy viendo, por lo menos no conozco los pormenores, pero aparentemente hay una instancia de sostenerse en las relaciones sociales de trabajo, de responder a la tarea profesional y de intentar reapropiarse del sentido del trabajo frente a una situación, y esto lo hablamos con María José Acevedo, nuestra ex adjunta, que justamente la pandemia per se, al tenerte a todos más o menos replegados, digan que la tecnología en esta época permite, aunque sea ese contacto. Imagínense si estuviéramos realmente aislados. Por definición, la pandemia viene también a obstaculizar las posibilidades del acto poder. Entonces, fíjense, reconózcanse los esfuerzos que vienen haciendo para, frente a esta situación, que esperemos sea coyuntural, pero al mismo tiempo veamos si es un acontecimiento o solo fue un espejismo que uno termina volviendo a lo conocido. Fíjense que hay intentos igual de generarle sentido a lo que uno hace, que es otra de las cuestiones también de la generación de acto poder y de satisfacción. El sinsentido, cuando uno ya trabaja así, ni siquiera reglamento, trabaja como por piloto automático, es por lo menos un gran factor de frustración, de apatía y de desmotivación. Entonces, por eso, acá les dejo un consejo, cuando alguien llega por primera vez, sobre todo los estudiantes, y ven a alguna colega o colega que pareciera que realmente parece una planta, no, yo soy planta permanente, entonces hago lo que quiero, se transformó realmente en planta, antes de evaluar y juzgar, simplemente, primero, intenten conocer la historia, conocer la trayectoria de esa persona, y hay que ver, quizás hasta un equivocado, pero qué ha pasado con esa persona que decidió, consciente o inconscientemente, convertirse en una cuasi planta y no ejercer la posibilidad de su profesión, de su creatividad, porque si bien aparte genera mayor trabajo en sus compañeros o compañeras, esa persona también está entregando aquello por lo cual
se convertiría en el desarrollo de su identidad psicosocial, que es la capacidad de crear, la capacidad de tener sentido. El sinsentido, el extremo del sinsentido, ¿cuál es? El suicidio. El suicidio es el extremo del sinsentido. Cuando una persona pierde el sentido de por qué está en la vida, ni siquiera se hace la pregunta, ese es el extremo, ¿no? Y han ocurrido, y de Schurz menciona los suicidios en el trabajo en función de las estrategias del neoliberalismo de las instituciones. Antes la gente, no digo que sea bueno, se moría por las condiciones de trabajo. Hoy hay gente que con las mejores pagas y los mejores espacios de trabajo comete suicidio por el extremo al cual se lo llevan la tarea. Claro. Obviamente que hay características singulares. Ahí por eso no el mismo contexto les produce los mismos efectos a todos. Pero era raro, muy raro que se produjeran suicidios aparte en el lugar de trabajo. No es que se suicidaban, se suicidan en el lugar de trabajo. Ese es el extremo del sinsentido. Entonces acá la búsqueda de todos estos dispositivos es que uno recupere el sentido del hacer. Y por lo que yo estoy notando, creo que van por el buen camino, es que están intentando generar todas las condiciones, no para estar en un como si, no de generar reales acciones de respuesta tanto a la tarea, como por lo que estoy escuchando también, a lo que les ocurre en esta situación. Y ahí sí, a veces hay que pedir ayuda externa para ayudar a algunas situaciones que les pueda estar pasando a algunos de los estudiantes, que por ahí uno pueda no estar en condiciones, ahí no hay problema de decir eso. A veces uno puede decir, no sé, pero sí puede entender que hay un problema y pueda ofrecer o derivar a otros compañeros de trabajo que sí lo abordan. Bueno, Germán, me parece que hemos aprovechado al máximo. Como decías, hoy hemos metido en un espacio de una tarde de charla eh, contenidos de todo un semestre, así que me parece que realmente nos podemos dar por satisfechos. Hay muchas felicitaciones, mucha claridad en los conceptos que has esbozado. Acá hay muy buenos comentarios que ya te los vamos a hacer llegar en su momento, pero me parece que nos podemos dar por satisfechos. Hiciste una síntesis magnífica de lo que estamos intentando hacer, este lugar de incorporación o de vinculación con los actores o referentes institucionales, como les llamamos nosotros, también es un tema que lo han destacado acá varias colegas, así que bueno, yo te agradezco infinitamente y realmente nos dejás para seguir debatiendo sobre estos temas y bueno, vamos a seguir también con los materiales que dejás, cómo compartirlos y ver con otros colegas estas cuestiones. Así que muchas gracias y no sé si querés decir algo, yo por mi parte y a través de todo el equipo del Instituto Superior de Servicio Social te estoy dando las muchas gracias y realmente muy plena la tarde, muy, muy, muy fructuosa. No, nada, simplemente agradecer porque estamos pasados de tiempo también, no quiero sacarles más tiempo. Nada, los materiales, vemos con María después cómo se los hago acercar. Dale, sí. Y después vemos si hay alguna instancia de hacer consultas muy particulares de algún texto. Dale, sí, seguramente, seguramente. Siempre estaremos en contacto. Así que bueno, si ya ha quedado la semillita solo de la generar el cuestionamiento y la duda, ese es el punto. Totalmente. Bueno, saludos para todos, muchísimas gracias por acompañarnos, saludos para todos, para todas, para todo el equipo que nos está acompañando, para los alumnos, y bueno, de nuevo para vos muchas gracias. Bueno, saludos y ahí particularizo algunos, aparte de María, estaba Graciela, a Miriam, a Liz, que también escribió por ahí, que sí. Así que bueno, un saludo para todas también. Saludos para todas las colegas y los colegas. Bien. Gracias a todos. Nos vemos. Bueno, nos vemos. Adiós.